¿Qué pasaría si un objeto venido de las profundidades del espacio interestelar comenzara a comportarse de maneras que ningún científico en la Tierra había previsto jamás? Quédense aquí, porque lo que está ocurriendo en nuestro cielo podría transformar para siempre nuestra comprensión del cosmos. Hace apenas unas semanas, un telescopio ubicado en el corazón de la Ciudad de México capturó algo extraordinario, algo que mantiene despiertos a los astrónomos de todo el mundo buscando respuestas que parecen escaparse entre los dedos como arena finísima. Amigos míos, bienvenidos una vez más a este espacio donde las estrellas nos cuentan sus secretos. Soy Felipe Suárez y esta noche les traigo una historia que, se los prometo, no van a olvidar fácilmente. ¿Alguna vez han lanzado una piedra al aire y esperado que cambiara de rumbo por sí sola? Porque eso, en esencia, es lo que estamos presenciando con este visitante cósmico llamado 3I Atlas. ¿Será coincidencia? ¿O estamos frente a algo que reescribirá los libros de astronomía para siempre? El objeto conocido científicamente como 3I Atlas no es un visitante ordinario de nuestro vecindario cósmico. No nació en nuestro sistema solar. No se formó en la nube de Oort ni en el lejano cinturón de Kuiper, esas regiones heladas donde habitan los cometas tradicionales que ocasionalmente nos visitan con sus colas espectaculares. Este objeto viajó distancias que la mente humana apenas puede concebir, atravesando el vacío entre las estrellas durante millones, quizás miles de millones de años, hasta que finalmente llegó a nuestro pequeño rincón de la galaxia. Y desde el momento exacto en que fue detectado por primera vez, comenzó a mostrar comportamientos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los cometas y los objetos interestelares en general. Los astrónomos, acostumbrados a catalogar fenómenos celestes dentro de categorías bien definidas, se encontraron de pronto frente a algo que simplemente no encajaba en ninguna de ellas. Las imágenes más recientes, captadas por un dedicado equipo de astrónomos trabajando desde las instalaciones de la Ciudad de México, revelaron algo que dejó a la comunidad científica internacional en un estado cercano al asombro genuino. La trayectoria de este visitante interestelar, según los cálculos más precisos disponibles en la actualidad, experimentó un ajuste inesperado durante su travesía, no una desviación caótica causada por fuerzas aleatorias del espacio, no un empujón casual del viento solar que baña constantemente nuestro sistema, sino un cambio preciso, casi milimétrico en términos astronómicos, que lo colocó en una ruta de encuentro directo con el radio de Hill de Júpiter. Para comprender verdaderamente la magnitud de este hallazgo, primero hay que entender qué es exactamente el radio de Hill y por qué importa tanto en esta historia. Imaginen una zona invisible alrededor de cualquier planeta masivo, una frontera sutil e imperceptible donde la gravedad de ese mundo comienza a dominar sobre la influencia gravitacional del Sol. Es como un territorio propio, un reino gravitacional que separa la influencia de un planeta de la influencia de nuestra estrella madre. Júpiter, siendo el gigante indiscutible de nuestro sistema solar, posee un radio de Hill verdaderamente enorme que se extiende por más de 53 millones de kilómetros en todas direcciones desde su centro. Es una esfera de influencia tan vasta que podría contener decenas de planetas del tamaño de la Tierra sin el menor problema. Y 3I Atlas, después de ese misterioso ajuste en su trayectoria, se dirige exactamente hacia ese borde invisible, no cerca de él, no en su proximidad general, exactamente hacia él. La precisión observada es del tipo que hace que los astrónomos más experimentados detengan lo que están haciendo, revisen sus cálculos 2 y 3 veces, busquen errores en sus modelos matemáticos que simplemente no aparecen por ningún lado. Porque cuando los números coinciden con tanta exactitud, cuando la realidad observada se alinea tan perfectamente con predicciones que parecían imposibles, algo extraordinario está ocurriendo en el tejido mismo de nuestro entendimiento del cosmos. Pero aquí viene la parte que verdaderamente quita el sueño a quienes estudian estos fenómenos con dedicación profesional. Ese ajuste tan preciso
no ocurrió cuando podíamos observarlo directamente. Sucedió cuando el objeto se encontraba detrás del Sol, completamente invisible desde cualquier punto de observación en la Tierra, fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre o espacial que tengamos a nuestra disposición actualmente. Cuando finalmente reapareció en nuestro campo de visión, después de esa travesía oculta, y los científicos actualizaron sus modelos orbitales con los nuevos datos, descubrieron que algo, lo que sea que haya sido, había empujado al visitante interestelar justo lo suficiente para cambiar su destino de manera radical e inesperada. Las probabilidades de que esto suceda por pura casualidad cósmica son astronómicamente bajas. Los cálculos preliminares sugieren una probabilidad de aproximadamente 1 en 1000 millones, quizás incluso menor. Es como lanzar un dardo desde 100 metros de distancia con los ojos completamente vendados, en medio de una tormenta de viento furioso, y aún así dar justo en el centro exacto del blanco. Eso es precisamente lo que este visitante interestelar acaba de lograr frente a los ojos atónitos de la comunidad científica mundial. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, amigos? Pensábamos que un cometa era simplemente una bola de hielo a la deriva, siguiendo obedientemente las leyes de la gravedad como cualquier otro objeto en el espacio. Pero Tracy Atlas nos está susurrando que tal vez las cosas no son tan simples como creíamos. ¿Qué tipo de fuerza natural puede producir ese nivel de precisión matemática? ¿Habrá algo que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos todavía no pueden detectar? Cuando un objeto celeste cambia de rumbo inesperadamente en su viaje a través del sistema solar, los científicos buscan explicaciones dentro del marco de la física conocida y probada. La primera candidata, la más obvia y mejor estudiada durante décadas de observación cometaria, es la desgasificación. Los cometas tradicionales están compuestos principalmente de hielo, polvo y compuestos volátiles diversos que se subliman intensamente cuando se acercan al calor del Sol. Esos chorros de gas liberado actúan como pequeños motores de cohete naturales, empujando al cometa en direcciones que pueden parecer impredecibles para el observador casual, pero que siguen patrones perfectamente identificables para los expertos que han estudiado estos fenómenos durante generaciones enteras. Es un mecanismo bien documentado, observado y medido en docenas de cometas a lo largo de muchas décadas de estudio meticuloso. La ciencia comprende bastante bien cómo funciona este proceso y puede predecir sus efectos con razonable precisión en la mayoría de los casos registrados. Pero aquí está el problema fundamental con esa explicación cuando se aplica a 3I Atlas. La desgasificación natural produce empujones caóticos e irregulares, no ajustes precisos y direccionados. Es como intentar estacionar un automóvil soplándole con un ventilador industrial de gran potencia. Podrías moverlo sin duda alguna, pero jamás lograrías colocarlo perfectamente en el espacio designado, alineado al milímetro, con las líneas pintadas en el suelo del estacionamiento. Y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber sucedido con Tracy Atlas durante su paso oculto detrás del Sol. El empujón registrado fue de la magnitud exacta necesaria en el momento preciso del viaje orbital para colocarlo en una trayectoria que culminará en marzo del año 2026 con un encuentro cercano al límite gravitacional de Júpiter. Es el tipo de coincidencia extraordinaria que hace que incluso los científicos más escépticos y racionales comiencen a rascarse la cabeza con genuina perplejidad ante lo que están observando. Las observaciones realizadas desde la Ciudad de México revelan además otro elemento profundamente intrigante que añade una capa adicional de misterio a este enigma cósmico que mantiene en vilo a la comunidad astronómica internacional. 3I Atlas no solo cambió su rumbo de manera inexplicable durante su travesía oculta, también está exhibiendo una estructura de cola completamente anómala que desafía directamente los modelos establecidos y aceptados sobre el comportamiento cometario. Los cometas tradicionales, como muchos de ustedes probablemente saben, desarrollan colas espectaculares y llamativas cuando se acercan al Sol
en sus órbitas elípticas. La radiación solar intensa y el viento estelar constante empujan el polvo liberado y el gas sublimado lejos del núcleo cometario, creando esas estelas luminosas tan características que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestros antepasados las veían como presagios celestiales, como mensajes divinos escritos misteriosamente en el firmamento nocturno por fuerzas más allá de su comprensión. Hoy sabemos que son fenómenos físicos perfectamente naturales, resultado de la interacción compleja entre el material cometario y la energía radiante de nuestra estrella madre. Pero 3I Atlas tiene algo que muy pocos cometas han mostrado jamás en los registros astronómicos: una anticola, una cola que apunta directamente hacia el Sol, no lejos de él como dictan las leyes físicas convencionales. Este fenómeno, aunque ciertamente raro, no es completamente desconocido en la astronomía cometaria documentada. Ocurre ocasionalmente cuando partículas más pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa y desde cierto ángulo específico de observación terrestre, parecen formar una cola que desafía la lógica aparente del viento solar. Es un efecto de perspectiva visual, nada más complicado que eso, o al menos eso es lo que debería ser según nuestra comprensión actual de estos fenómenos celestes. Pero aquí viene lo que me tiene verdaderamente fascinado esta noche, amigos. La anticola de 3I Atlas es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable para explicarse con simples efectos de perspectiva. ¿Saben lo que parece cuando la observan los astrónomos? Parece como si alguien hubiera trazado una línea perfectamente recta con un láser potentísimo a través de millones de kilómetros de espacio vacío. ¿Qué fuerza conocida puede mantener algo así? Cuando un cometa típico libera polvo hacia el espacio circundante durante su acercamiento al Sol, ese polvo debería dispersarse de manera predecible, siguiendo las leyes de la física que conocemos. La gravedad del Sol tirando constantemente, la presión sostenida de la radiación solar empujando en dirección opuesta, las pequeñas pero significativas perturbaciones gravitacionales causadas por los planetas cercanos. Todo contribuye de manera coordinada a que las partículas liberadas se esparzan gradualmente en un patrón amplio y difuso con el paso del tiempo. Es física básica, mecánica celeste, que hemos comprendido profundamente y utilizado exitosamente para predecir el comportamiento de innumerables objetos cometarios durante más de 3 siglos de observación astronómica sistemática. Pero la anticola de 3I Atlas simplemente no se comporta de esa manera esperada. Se ve ordenada, se ve intencional, se ve como si algo estuviera manteniendo activamente esas partículas en formación perfecta a través de distancias que desafían cualquier escala de referencia humana. Y eso plantea una pregunta profundamente incómoda para la comunidad científica que estudia estos fenómenos. ¿Qué fuerza natural puede mantener una estructura tan precisa y estable a lo largo de escalas espaciales tan extraordinariamente vastas? Los astrónomos de diversas instituciones han propuesto múltiples teorías para intentar explicar esta anomalía desconcertante. Tal vez la composición química del visitante interestelar es completamente inusual, con tipos de hielo exótico que subliman de maneras que nuestros modelos actuales todavía no capturan correctamente en sus ecuaciones. Tal vez hay campos magnéticos intensos involucrados en el proceso, interacciones electromagnéticas complejas entre el polvo cometario liberado y el viento solar que nuestras ecuaciones todavía no describen con la precisión suficiente para explicar lo observado. Tal vez la estructura interna del núcleo es tan profundamente irregular, tan radicalmente diferente de cualquier cometa local que hayamos estudiado antes, que produce chorros de gas perfectamente direccionados, que crean patrones aparentemente artificiales, pero que en realidad obedecen a procesos naturales que simplemente no comprendemos todavía con nuestras herramientas actuales. Todas esas son explicaciones técnicamente posibles dentro del marco de la física conocida. Los científicos
están trabajando día y noche en observatorios de todo el mundo para probarlas rigurosamente, utilizando cada dato disponible, cada imagen capturada por telescopios terrestres y espaciales, cada medición espectroscópica que revela la composición química del visitante. Pero aquí está el problema fundamental que mantiene despiertos a los investigadores. Ninguna de esas explicaciones convencionales encaja perfectamente con todas las observaciones acumuladas hasta la fecha. Cada vez que parece que una teoría particular funciona para explicar un aspecto del misterio, aparece un nuevo detalle observacional que simplemente no cuadra con ella. Una pieza del rompecabezas cósmico que no embona correctamente con el resto del cuadro que intentamos armar. La distribución del polvo alrededor de 3I Atlas presenta otro misterio adicional que tiene genuinamente perplejos a los especialistas más experimentados en física cometaria. En un cometa típico de nuestro sistema solar, los científicos esperan observar una separación clara y predecible entre las partículas finas y las partículas más gruesas liberadas durante la sublimación. El polvo fino, siendo considerablemente más ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión constante de la radiación solar. El polvo grueso, siendo más pesado y menos afectado por esa presión, permanece más cerca de la trayectoria orbital original del objeto. Con el paso del tiempo y la distancia recorrida, esta separación gradual se vuelve muy evidente en las observaciones realizadas desde la Tierra. Pero en 3I Atlas, esta separación esperada no es tan clara como debería ser según los modelos establecidos. Hay regiones específicas donde el polvo fino y el polvo grueso parecen mezclados de manera homogénea, como si hubieran sido liberados al mismo tiempo exacto desde la misma región precisa del núcleo, pero luego se hubieran comportado de maneras completamente diferentes a lo esperado por la física convencional. Es un patrón observacional que desafía directamente nuestros modelos de emisión de polvo cometario de maneras fundamentales y preocupantes para quienes buscan explicaciones simples y naturales. Y cuando digo que no encaja, amigos, no estoy hablando de pequeñas discrepancias menores que podemos ajustar con un poco de matemáticas avanzadas y algunos parámetros nuevos. Estoy hablando de diferencias significativas que nos obligan a reconsiderar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funcionan realmente estos objetos del espacio profundo. ¿Acaso 3I Atlas está hecho de materiales que nunca hemos visto antes en ningún cometa o asteroide conocido? Esa posibilidad que el locutor menciona es muy real y merece consideración científica seria por parte de la comunidad astronómica internacional. 3I Atlas es un objeto interestelar confirmado, lo que significa que se formó en algún lugar completamente fuera de los límites de nuestro sistema solar. Tal vez surgió alrededor de una estrella muy diferente del Sol que conocemos, una enana roja fría y longeva, o quizás una gigante azul ardiente y efímera. Tal vez en una región distante de nuestra galaxia, donde las condiciones ambientales de temperatura, presión atmosférica y composición química eran radicalmente distintas de las que existían en la nebulosa primordial que dio origen hace miles de millones de años a nuestro propio vecindario cósmico. Si ese fuera verdaderamente el caso, entonces el visitante interestelar podría contener tipos de hielo exótico que jamás hemos tenido la oportunidad de estudiar en laboratorios terrestres. Compuestos orgánicos complejos que no existen naturalmente en la Tierra ni en ningún asteroide o cometa de origen local que hayamos analizado. Estructuras cristalinas únicas que subliman de maneras completamente inesperadas cuando son calentadas por la luz intensa de nuestra estrella madre. Todo eso podría explicar, al menos parcialmente, por qué el comportamiento de 3I Atlas resulta tan profundamente desconcertante para nuestros modelos actuales de física cometaria. Pero incluso aceptando generosamente todas esas posibilidades exóticas, todavía queda el problema central de la precisión orbital observada. Todavía tenemos que explicar satisfactoriamente cómo un objeto supuestamente natural
pudo ajustar su trayectoria con tanta exactitud matemática que terminará pasando por el radio de Hill de Júpiter en marzo del año 2026. Y esa, honestamente, es la parte más difícil de aceptar para muchos científicos. No porque sea físicamente imposible en términos absolutos, sino porque requiere una combinación de factores tan específica, tan extraordinariamente improbable desde el punto de vista estadístico, que casi parece diseñada deliberadamente por alguna forma de inteligencia capaz de calcular trayectorias orbitales con precisión extrema. El radio de Hill de Júpiter, como mencionamos anteriormente, es una región inmensa del espacio con más de 53 millones de kilómetros de radio desde el centro del planeta gigante. Es una zona donde la gravedad jupiteriana comienza a dominar claramente sobre la influencia gravitacional del Sol. Para un objeto que viaja a través del espacio interestelar a velocidades verdaderamente tremendas, llegar exactamente a ese borde específico no tiene un propósito obvio desde el punto de vista puramente físico o natural. No es un lugar donde ocurra algo especial de manera espontánea, como una ruptura estructural por fuerzas de marea intensas o una activación térmica súbita por algún mecanismo desconocido. No es un punto de resonancia orbital particular que pueda capturar gravitacionalmente al objeto y convertirlo en un nuevo miembro permanente de nuestro sistema solar. Es simplemente un límite gravitacional invisible, una frontera abstracta en el vacío aparente del espacio. Y sin embargo, TRES y Atlas se dirige directamente hacia él con una precisión que resulta casi perturbadora para quienes analizan los datos orbitales detalladamente. La posibilidad especulativa de que la trayectoria del visitante haya sido determinada hace mucho tiempo, quizás antes incluso de que entrara en nuestro sistema solar, es sin duda arriesgada desde el punto de vista académico, pero no es completamente descabellada cuando se considera dentro del contexto apropiado de las anomalías observadas. Si TRES y Atlas fuera un objeto artificial, o al menos un objeto cuyo movimiento hubiera sido influenciado por algún tipo de tecnología avanzada en algún momento de su larga travesía interestelar, entonces su trayectoria podría haber sido calculada y planificada con anticipación extraordinaria. Podría haber sido diseñada específicamente para realizar un sobrevuelo preciso de Júpiter, tal vez para utilizar la inmensa gravedad del planeta gigante como un impulso gravitacional adicional. Una onda cósmica que aceleraría al objeto a su salida del sistema solar hacia un nuevo destino desconocido entre las estrellas distantes. Es una maniobra que nuestras propias sondas espaciales han realizado docenas de veces con éxito rotundo durante décadas de exploración planetaria. Las icónicas Voyager 1 y Voyager 2, esas embajadoras de la humanidad que ahora navegan solitarias por el espacio interestelar, utilizaron a Júpiter precisamente para ese propósito de aceleración gravitacional hace más de 4 décadas terrestres. Y si una civilización extraterrestre hipotética quisiera enviar una sonda de exploración automatizada a través de la galaxia, utilizar planetas gigantes como Júpiter para ajustar trayectorias y ganar velocidad adicional, sería una estrategia perfectamente lógica y extremadamente eficiente en términos de consumo energético. ¿Saben quién está haciendo estas preguntas incómodas desde los pasillos de Harvard, amigos? El profesor Abraham Loeb, una de las voces más prominentes y también más controvertidas en este tipo de debates cósmicos. No es un teórico marginal buscando atención mediática fácil, es un científico genuinamente respetado con cientos de publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo académico. ¿Y qué está sugiriendo exactamente? Algo que pone muy nerviosos a muchos de sus colegas conservadores. El profesor Loeb, quien dirigió el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard durante casi una década completa, ha argumentado públicamente algo que hace que muchos de sus colegas más tradicionales se sientan profundamente incómodos con las implicaciones. Loeb sostiene que objetos como TRES y Atlas, y antes que él el famoso Oumuamua, que visitó nuestro sistema en el año 2017, podrían no ser completamente naturales en su origen fundamental
o en su comportamiento actual observable. Es importante aclarar que el profesor no está afirmando categóricamente que sean naves espaciales alienígenas tripuladas por seres de otros mundos. No está diciendo que haya criaturas inteligentes de planetas lejanos pilotándolos activamente a través del cosmos oscuro. Lo que está diciendo, con la cautela propia de un científico riguroso que valora su reputación académica, es que las anomalías que estamos observando actualmente son tan significativas, tan genuinamente difíciles de explicar satisfactoriamente con la física convencional que conocemos, que sería científicamente irresponsable no considerar abiertamente todas las posibilidades disponibles. Y eso incluye, por remota que parezca la probabilidad estadística a primera vista, la posibilidad de que estemos observando algo fuera de lo ordinario. Algo que podría incluir, aunque sea como hipótesis extrema de trabajo, tecnología de origen desconocido, creada por alguna forma de inteligencia que no comprendemos. Si Loeb está formulando estas preguntas provocadoras desde la cátedra prestigiosa de Harvard y cada vez más científicos respetados están empezando a admitir, aunque sea en conversaciones privadas fuera del registro oficial, que hay algo genuinamente extraño con estos visitantes interestelares sucesivos, entonces tal vez el público general también debería mantener la mente abierta a posibilidades que antes parecían pertenecer únicamente al terreno de la ciencia ficción. Pero las observaciones recientes han añadido elementos adicionales que complican aún más el panorama científico y que merecen consideración detallada. Según los últimos análisis realizados por múltiples equipos de investigación independientes, 3I Atlas no encaja cómodamente en el molde tradicional de un cometa convencional de ninguna manera obvia. Las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, las observaciones realizadas por la sonda espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea, los espectros detallados obtenidos desde observatorios terrestres de todo el mundo, las detecciones inesperadas de rayos X en la posición del objeto, los análisis de composición química que revelan proporciones metálicas anómalas. Todo forma un expediente científico que desmonta pieza por pieza la hipótesis convencional de que estamos observando simplemente un cometa interestelar ordinario hecho de hielo y polvo, como tantos otros que hemos estudiado previamente. Esto no es especulación periodística sensacionalista, es un cuerpo creciente de evidencia científica rigurosa que demanda, según varios investigadores prominentes, una reclasificación inmediata del objeto y un replanteamiento fundamental de nuestra comprensión sobre su verdadera naturaleza. Entre los hallazgos más sorprendentes que han surgido de las observaciones intensivas se encuentra la detección de rayos X en la posición exacta de 3I Atlas. Los rayos X no son simplemente luz solar reflejada pasivamente por una superficie helada. Representan emisión de energía autogenerada por algún proceso activo dentro o alrededor del objeto. Para que un cometa tradicional produzca rayos X de manera consistente y medible, necesitaría expulsar cantidades masivas de gas, que al interactuar violentamente con el viento estelar cargado de partículas, generarían esa radiación de alta energía. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que las observaciones revelan sobre 3I Atlas, que aparece extremadamente seco y mínimamente activo en términos de emisión de gas convencional. ¿Les suena extraño eso, amigos? Un objeto que emite rayos X como si tuviera una fuente de energía propia, pero que al mismo tiempo muestra muy poca actividad típica de un cometa helado normal. ¿Qué clase de objeto natural puede hacer eso simultáneamente? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre es precisamente lo que hace esta historia tan fascinante para quienes amamos los misterios del cosmos. Los estudios espectroscópicos detallados han revelado otro aspecto profundamente desconcertante de 3I Atlas que merece atención cuidadosa. La proporción de níquel respecto al hierro en la fracción metálica observada del objeto es aproximadamente de 10 a 1.
Esa proporción química específica es algo mucho más cercano a aleaciones industriales fabricadas que a la composición típica de un núcleo cometario natural, que normalmente está dominado por compuestos volátiles helados y granos refractarios minerales con proporciones elementales muy diferentes a las observadas. Esta firma química anómala por sí sola levanta numerosas señales de alerta entre los científicos que estudian la composición de objetos del sistema solar y visitantes interestelares. No es lo que esperarían encontrar en un trozo de hielo y roca primordial viajando entre las estrellas desde hace miles de millones de años. La morfología observada del objeto presenta misterios adicionales igualmente perturbadores para los modelos convencionales. Una anticola bien definida, proyectándose hacia adelante en dirección al Sol, con chorros aparentemente colimados y una estructura frontal rígida, simplemente no encaja en el modelo estándar de eyección difusa de material volátil que caracteriza a los cometas tradicionales. Los chorros naturales producidos por sublimación tienden a dispersarse gradualmente y mostrar colores y composiciones similares cuando se originan de la misma fuente nuclear. Pero en 3I Atlas, los observadores están documentando chorros con tonalidades claramente diferentes entre sí. Eso es una señal inequívoca de heterogeneidad estructural significativa que resulta muy difícil de reconciliar con la imagen de un núcleo helado homogéneo formado naturalmente en algún disco protoplanetario distante hace eones. Las mediciones de aceleración orbital del objeto han revelado cambios de velocidad que no pueden explicarse únicamente por efectos gravitacionales de los cuerpos del sistema solar. En los modelos cometarios convencionales, estas aceleraciones no gravitacionales surgen de la sublimación de materiales volátiles helados que crean un empuje similar al de un motor de cohete muy débil pero sostenido. Pero ese proceso requiere pérdida de masa significativa y debería producir una nube de escombros visible y medible alrededor del objeto. En 3I Atlas, los científicos están observando aceleración anómala sin una nube de material eyectado suficiente para justificar la magnitud del cambio orbital registrado. En términos simples, no hay suficiente masa visible siendo expulsada para explicar el efecto de aceleración observado. Es como si el objeto estuviera siendo empujado por algo que no podemos detectar directamente con nuestros instrumentos actuales. ¿Empiezan a ver el patrón aquí, amigos? Cada nueva observación, cada nuevo dato recopilado, parece añadir otra pieza a un rompecabezas que simplemente no encaja con la imagen de un cometa natural ordinario. Rayos X sin explicación clara, metales en proporciones industriales, aceleración sin masa visible que la justifique. ¿Cuántas coincidencias necesitamos acumular antes de empezar a preguntarnos si hay algo más profundo sucediendo ahí arriba? La energía involucrada en los procesos observados presenta otro desafío formidable para las explicaciones convencionales que intentan describir a 3I Atlas como un cometa natural típico. Los chorros tan extensos y aparentemente colimados que se observan requerirían flujos de masa y un área de absorción de energía solar mucho mayores de lo que un núcleo del tamaño estimado de 3I Atlas podría soportar si fuera simplemente hielo primordial. Hablando en términos prácticos y concretos, la cantidad de material que parece estar siendo eyectado y la velocidad aparente de esa eyección requerirían fuentes de energía o mecanismos de propulsión que no se alinean de ninguna manera obvia con la física cometaria estándar que hemos desarrollado durante siglos de observación. Hay un principio importante en la metodología científica que aplica perfectamente a esta situación desconcertante. Un solo punto anómalo aislado podría tener explicaciones alternativas plausibles dentro del marco convencional. Podría ser un error de medición, una calibración incorrecta de instrumentos, una interpretación errónea de datos ambiguos. Pero cuando las anomalías comienzan a acumularse sistemáticamente, cuando tenemos simultáneamente rayos X sin explicación satisfactoria, exceso de níquel muy por encima de lo normal,
chorros dirigidos hacia adelante contra toda expectativa, polarización óptica fuertemente negativa nunca vista antes, aceleración inexplicada sin nube de escombros correspondiente, comportamiento fotométrico irregular y coincidencias orbitales sucesivas con múltiples planetas. El panorama general cambia dramáticamente. La probabilidad de que todo este conjunto diverso de observaciones pueda explicarse simultáneamente por una combinación conveniente de causas naturales ordinarias disminuye drásticamente con cada nueva anomalía añadida a la lista creciente. Es precisamente esta convergencia consistente de señales anómalas lo que constituye, según varios investigadores respetados, una confirmación científica de que algo genuinamente inusual está ocurriendo con este visitante interestelar particular. Científicos conservadores, que inicialmente descartaron sin mucha consideración las hipótesis más radicales, han comenzado a admitir públicamente que la explicación más plausible para el conjunto completo de observaciones ya no es simplemente la de un cometa natural ordinario de origen interestelar. Esta no es opinión subjetiva ni sensacionalismo mediático. Es una respuesta racional y medida a observaciones empíricas que se acumulan consistentemente en una dirección inesperada. Entre las hipótesis alternativas propuestas para explicar el comportamiento de TRES y Atlas, una destaca particularmente por su capacidad para reconciliar de manera coherente las diferentes anomalías observadas. Se trata de la hipótesis de liberación de múltiples objetos, que algunos investigadores han denominado informalmente como la hipótesis de las minisondas. Según esta propuesta especulativa pero testeable, el cuerpo primario observado podría estar liberando múltiples objetos más pequeños, quizás reflectores, quizás sondas de exploración, quizás estructuras de función desconocida que crearían el patrón observacional tan peculiar que estamos documentando. Los cálculos y modelos realizados por varios equipos independientes muestran que un enjambre de objetos macroscópicos no volátiles liberados cerca del perihelio solar del objeto principal podría producir exactamente la estela luminosa antisolar observada que desafía las explicaciones convencionales. Numerosos reflectores alineados geométricamente aparecerían a la distancia, desde nuestra perspectiva terrestre, como una estela continua y definida, en lugar de una nube difusa de polvo disperso. ¿Les parece muy aventurado pensar en esos términos, amigos? Quizás sí, quizás no. Pero lo importante aquí es que esta hipótesis de las minisondas genera predicciones específicas que pueden ser verificadas o refutadas con observaciones futuras. Eso es ciencia en acción, no especulación vacía. Si las predicciones se cumplen, tendremos que tomar muy en serio la posibilidad de que estemos observando algo verdaderamente extraordinario. Esta hipótesis de liberación de objetos múltiples encaja notablemente bien con varios aspectos del conjunto de datos observacionales disponibles actualmente. Un conjunto de reflectores distribuidos explicaría la anticola definida, apuntando hacia el Sol de manera natural. Objetos más ligeros y objetos más pesados responderían de manera diferente a la gravedad solar, explicando potencialmente la aceleración no gravitacional observada sin necesidad de invocar sublimación masiva invisible. Múltiples sondas o reflectores explicarían naturalmente los chorros colimados observados y las diferencias de color documentadas entre las diferentes estructuras expulsadas del núcleo principal. Y si parte del material liberado consiste en una aleación metálica rica en níquel, eso explicaría las firmas espectrales inusuales que tanto han desconcertado a los analistas químicos. Además, y esto es científicamente crucial, esta hipótesis genera predicciones observacionales específicas y claras que pueden ser verificadas o refutadas en los próximos meses. Ese es un requisito fundamental de cualquier hipótesis científica legítima. Si la anticola está asociada con la liberación periódica de múltiples objetos, su visibilidad debería variar de manera predecible con los eventos de entrega orbital a diferentes destinos planetarios. Los modeladores
Han calculado que una caída drástica en la visibilidad de la anticola alrededor de cierta fecha coincidiría con el final de una entrega hipotética a las cercanías de Marte y un resurgimiento de la visibilidad cerca del encuentro con Júpiter, previsto para marzo del año 2026, reforzaría significativamente la validez de esta hipótesis controversial. Estas son predicciones claras, observables y verificables. Ciencia en acción real, no especulación filosófica vacía sobre posibilidades abstractas. El profesor Loeb, analizando las imágenes del Hubble y los datos preliminares de la sonda JUICE, ha presentado una interpretación que se alinea notablemente con la idea del enjambre de objetos liberados. Ha destacado públicamente que la coma, en forma de gota observada en las imágenes posteriores al perihelio, coincide perfectamente con la separación predicha entre 3I Atlas y un conjunto de fragmentos más grandes. Una separación del orden de 60.000 kilómetros, exactamente la longitud de la anticola, en la observación del Hubble, realizada el 30 de noviembre del año 2025. Loeb también ha señalado las imágenes preliminares de la sonda JUICE tomadas a principios de noviembre del mismo año, que muestran un halo luminoso e indicios sutiles de dos colas diferenciadas alrededor del objeto principal. Estas imágenes fueron capturadas poco antes del máximo acercamiento de la sonda al visitante interestelar, y los instrumentos científicos de JUICE prometen proporcionar datos detallados de composición, características de partículas e información espectral que podrían confirmar o refutar definitivamente la presencia de material macroscópico desprendido del núcleo. Antes de saltar hacia conclusiones demasiado audaces, es importante examinar honestamente las alternativas naturales que la comunidad científica ha considerado seriamente para explicar las anomalías de 3I Atlas. Una posibilidad discutida es que el objeto sea una exoluna, una luna arrancada gravitacionalmente de algún exoplaneta distante en el pasado remoto. Esto es teóricamente posible dentro del marco de la astrofísica conocida, pero requeriría una historia orbital que permitiera la supervivencia del objeto durante miles de millones de años de viaje interestelar, además de un mecanismo para la actividad de chorros observada actualmente. La composición metálica anómala y la emisión de rayos X no se alinean fácilmente con las características esperadas de una exoluna típica formada naturalmente. Otra alternativa considerada es que 3I Atlas sea un fragmento planetario, un trozo arrancado de algún planeta rocoso destruido en algún sistema estelar distante. Un fragmento así podría, en principio, mostrar alto contenido metálico si proviniera del núcleo de un planeta diferenciado. Sin embargo, la combinación simultánea de chorros direccionados, emisión de rayos X y aceleración no gravitacional sin nube visible de escombros sigue sin explicación satisfactoria en este escenario. La hipótesis inicial favorita de muchos científicos conservadores era que se trataba simplemente de un cometa extremadamente agotado, un objeto que había perdido la mayor parte de sus volátiles originales durante su largo viaje interestelar. Pero la casi ausencia de agua, estimada en apenas 4% del material total, la polarización óptica extrema nunca observada en otros cometas, la proporción anómala de níquel muy por encima de lo normal y la emisión de energía autogenerada hacen que esta hipótesis parezca cada vez más improbable a medida que se acumulan nuevos datos. Amigos, antes de despedirme esta noche, quiero pedirles algo desde el corazón. Si esta historia les hizo pensar aunque sea un poco, si les hizo preguntarse cosas que normalmente no se preguntan, si les hizo sentir esa chispa de asombro cósmico que todos llevamos dentro esperando ser encendida, los invito sinceramente a que se suscriban al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, muchos más misterios del universo que explorar juntos en las noches venideras. Me encantaría genuinamente que me acompañaran en ese viaje de descubrimiento.